Dale, dale. Buenos días, muy bienvenido a una nueva clase de nuestra materia de física clásica, física moderna. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de analizar el trabajo práctico que terminé de subir, el trabajo práctico que tiene que ver con el tramo de electricidad. Yo ya les comenté, es un tema muy lindo, muy interesante. Me gustaría saber si hay preguntas, en principio alguna pregunta en particular, o si ya comenzamos a abordar este tema. Yo tengo una pregunta, profe. Dale, Juanita, dale, por favor. En el último punto, Sí, tengo una pregunta. dale, dale. ¿Cómo es? En la ley de Ohm, Sí, ¿dice algo de la resistencia? O sea, ¿qué sí. ejemplo? A mayor resistencia, ¿qué pasa? Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Así aplicamos, vamos al trabajo práctico concretamente. Claro, la ley de Ohm nos habla de tres variables, que es el potencial, o sea, la diferencia de potencial, sería un poco la fuerza como que se tiene que dar como para que los electrones puedan. Y acá hay una pregunta que yo realmente la quiero hacer, es una pregunta un poco capciosa. ¿Alguno de ustedes leyó o pudo ver algo respecto de cómo se forma la corriente eléctrica? No cómo se origina, o sea, la podemos originar a través de embalses, de las centrales termoeléctricas, de centrales nucleares, de muchos lugares. Esa sería la forma original. ¿No? ¿Cómo realmente se produce la corriente eléctrica? ¿Alguno leyó algo en cuanto a la teoría o vio algo que le resultase interesante y que lo quiera compartir ahora? Yo, o sea, estoy investigando un Sí, poquito sí, sí. para entrar en tema y vi que creo, no Dale. estoy segura, que, o sea, se genera como por el movimiento de las cargas o algo así, ¿puede ser? A ver, aclarámelo mejor. Por el corrimiento, ¿está bien? ¿Escuché bien? Por el movimiento. Movimiento de las cargas. Bueno, eso sería en cuando se está originando corriente continua, por ejemplo, en una batería. A ver si te alcanzo a entender bien. La pregunta tiene que ver más que nada porque desde el punto de vista teórico nosotros a veces se suelen ver en muchos libros que tienen que ver con física, donde se habla de que la corriente se produce porque hay un salto de electrones. Y en realidad acá tenemos que tener mucho cuidado. Yo lo he comentado ya. El cuidado es que el salto de electrones solamente se produce cuando hay una reacción química. Salto de electrones de un elemento químico o de un átomo hacia otro elemento químico o átomo, pero como consecuencia del mismo, si hay un salto de electrones, quiere decir que en definitiva hay una reacción química. Siempre hay que verlo como una reacción química. No se olviden ustedes vieron la materia físico-química, eh, porque en realidad hay muchos temas en común que no podemos disociar los conceptos y que tenemos que tomarlos como un todo. Lo que sí se aproxima muchísimo más a la teoría del por qué se produce la corriente eléctrica es el estudio que en su momento hizo Albert Einstein y que este estudio tenía que ver con el efecto fotoeléctrico. Es más, le valió a este científico
le valió el premio Nobel. O sea, él incursionó en todo el ámbito de la astrofísica, en física cuántica, nos legó mucho material que realmente es no solo bellísimo, sino también abre nuevos paradigmas para lo que es la visión del mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Eh, no obstante, todo ese avance que él nos legó tiene su premio Nobel a partir del efecto fotoeléctrico. ¿Qué consideraba Einstein? Que ciertos metales, o los metales en general, pero determinados en particular, que tenían una nube electrónica en su último nivel de energía, una importante nube electrónica, cuando recibían alguna excitación, como puede ser, por ejemplo, la de una onda lumínica, nosotros ya hemos visto que toda onda que se está propagando, ¿qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que transmite una onda que se está propagando? Energía. Energía. Bien, energía. Queda claro que lleva energía en mayor, menor cantidad, transmite energía. Nosotros hacemos normalmente una prueba muy linda, muy interesante, con una placa solar, donde esa placa la estamos conectando a, puede ser una lamparita pequeña, una LED, depende del momento, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en esta época, donde la intensidad lumínica es baja, obviamente el voltaje que pueda generar esa placa solar no es tan importante como en el verano. En el verano yo tengo muchas placas solares y en el verano les puedo asegurar que se están generando hasta 30 voltios y una muy buena cantidad de amperes. Por eso hay que colocar un equipito que es el que regula la cantidad de voltaje que llega para la batería. Nosotros en la práctica, una práctica muy sencilla, lo que hacemos directamente es en función de la época del año en la cual nos encontramos. Obviamente en esta época no hay mucha intensidad lumínica, de manera que el voltaje que se pueda generar no es tan grande, pero una lamparita, en el laboratorio hemos encendido lamparitas de 12 voltios con una muy buena intensidad lumínica, poco amperaje, queda claro, pero bueno, pero la lamparita se prende en definitiva, una lámpara LED. ¿Y a consecuencia de qué? A consecuencia de que la energía, y ahí nos damos cuenta, o sea, aquí es donde con esa pequeña práctica es donde estamos aunando todos los conocimientos. Lo que nosotros vimos en física, en transmisión de una onda, que realmente todas las ondas transmiten cuando se están trasladando, ¿qué es lo que llevan? Llevan energía. Eh, y allí vemos concretamente que al impactar sobre la placa solar, los electrones de esas, porque hay un reticulado metálico, entonces de ese reticulado, que son bastante importantes, es lo que produce la diferencia de potencial necesaria y suficiente como para encender una lámpara o para cargar una batería. Acá hay un tema muy lindo que yo lo suelo comentar, que energía y materia, no sé si alguien lo recuerda, energía y materia son dos caras de la misma realidad. ¿Alguien lo recuerda? ¿Juanita? Que lo dimos, sí. No me acuerdo bien. Bien, O sea, no sé definírtelo ahorita. bien, pero lo vimos, recuerdan que lo vimos. ¿Mm? Energía y materia son dos Sí, sí, caras sí, de eso la sí. misma. Bien, perfecto. Vamos a valernos de nuestro pizarrón. Nosotros la fórmula que tomamos en ese caso es también la fórmula que nos llegó Einstein,
y que nos dice que la energía es aproximadamente igual a la masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. ¿Recuerdan esto? Juanita, ¿recordás? No, esa no. Bueno, no importa. Esa no. Lo tomamos porque en realidad es así. Esto era lo que Einstein, siempre que puedo, trato de tenerlo en cuenta, porque en realidad esta ecuación lo que nos está diciendo que energía y materia son dos caras de una misma realidad. ¿Qué nos está diciendo en realidad? ¿Qué nos quiso decir Einstein? Cuando Einstein da esta fórmula, lo primero que le pide al mundo científico, por favor, no sigan haciendo trabajo con el átomo, porque la destrucción del mismo va a liberar mucha energía. ¿Por qué? Porque si bien la masa del átomo es pequeño, pero la velocidad de la luz es de... ¿Cuánto? 300.000 kilómetros por segundo. Kilómetros por segundo. Entonces, imagínense ustedes que nosotros lo elevemos al cuadrado. Está bien, la masa del átomo es muy pequeña, pero 300.000 kilómetros por segundo elevado al cuadrado va a generar muchísima energía, muchísima energía. Bien, entonces el tema es lo que nosotros tenemos que ver también, tener nuestra visión, es que si es cierto que la energía se transforma, o sea, que la materia, por ejemplo, el átomo, yo destruyo un átomo y voy a provocar el hecho de tener muchísima cantidad de energía, la bomba nuclear, o las que han aparecido últimamente, termonucleares, que son realmente devastadoras. Si la materia se transforma en energía, atenti que la energía también se transforma en materia. Atenti con esto. Esto es más que revolucionario, yo cuando lo comento, y por allí hay miradas escépticas, cuando nosotros vemos que Moisés pudo abrir las aguas del mar, en realidad no sé bajo qué condicionamiento, pero evidentemente esta fórmula me está diciendo que es posible. Teniendo una determinada cantidad de energía, yo lo puedo transformar esa materia. ¿eh? Lo que hay en el medio ya lo desconozco, no lo puedo saber. Pero esta fórmula me está indicando de que sí, que esto es factible. Lo mismo podemos pensar nosotros con toda la luz que está llegando digamos que nos está llegando desde nuestra estrella, que es el Sol. Esa luz, que es energía, sin duda alguna se está transformando serán trazas de materia, pero seguramente se está transformando en materia. ¿Por qué? Porque esa cantidad de energía no traspasa todo al planeta Tierra, sino que queda en lo que nosotros llamamos en nuestro suelo. Entonces, acá encontramos un ida y vuelta bastante interesante, muy revolucionario, muy lindo, y vuelvo a esto porque entonces yo me tomo de esta explicación de Einstein, donde él aplica el efecto fotoeléctrico, que en realidad es espectacular y es lo que se utiliza con las placas solares para poder obtener energía, pero que está un poquito más alejado de aquel otro concepto que nosotros encontramos muchas veces en la bibliografía, en un gran porcentaje, y que nos dicen particularmente que hay saltos de electrones. Y acá eso hay que verlo con mucho detenimiento, con muchísimo detenimiento. Lo mismo yo comenté, creo que lo he comentado acá en el curso, cuando hablamos de los rayos X que todo el mundo lo tiene como concepto, y la bibliografía sí está, que es un desprendimiento de electrones. Bueno,
hay que tener cuidado con esos conceptos, porque si hubiese desprendimiento de electrones hay una reacción química, sí o sí hay una reacción química. Y sin embargo, cuando nosotros vemos el interior de un generador de rayos X que tiene un filamento de tungsteno, no hay ninguna reacción química. Lo que sí puede haber es que un salto, por darle un nombre, un salto que no sabemos hasta dónde, cuál es el límite de ese salto, en la medida que nosotros estamos provocando una diferencia de potencial bastante interesante, que cuando cesa el mismo, esos electrones retornan nuevamente. Esto tranquilamente podría estar sucediendo. Ahora, que los electrones salgan disparados significaría que hay una reacción química. Entonces, este concepto lo comento porque en realidad no es que se tratan de dos ciencias que están muy apartadas una de otra, tanto la química como la física. Ya vemos que realmente hay están mancomunadas entre sí y tenemos que tener todo el miramiento, absolutamente todo el miramiento. Y siempre, obviamente, tratar de tener una mirada crítica, juiciosa sobre todo. Bueno, entonces sí, me quedo con este último concepto, que en realidad lo que hay para que se genere, fíjense ustedes que lo que utilizamos son alambres de cobre. O sea, cuando nosotros vamos a comprar un conductor de electricidad, cable eléctrico, ¿qué tiene adentro el cable eléctrico? O sea, está envainado en una cinta de plástico, debidamente protegido, debidamente aislado, pero adentro hay cobre. También podría haber aluminio. El aluminio también es transmisor de la conductividad eléctrica. No es tan eficaz como el cobre. También hay otros metales que son mucho más eficaces, que el cobre, seguramente, para poder transmitir la corriente eléctrica. Lo que pasa es que acá hay una cuestión económica que tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿por qué se han multiplicado últimamente, sobre todo en las zonas rurales, donde el tendido de cables es ya no cables de cobre, sino cables de aluminio, precisamente por el intenso robo de cables que hay? Calculen ustedes, un lugar donde no hay cámaras que puedan visualizar si hay movimientos raros, entonces hacen de aquella. Allí es donde se empezaron a multiplicar los cables de aluminio que transmiten bastante bien la electricidad. No igual, no los podemos equiparar, pero transmiten bastante bien. Bien, entonces eso como la primera relación conceptual que nosotros tenemos que tener. Ahora, lo que me decía Juanita es que hay, sí, la reacción química se va a producir en una pila. En una pila sí, en una batería sí. Bueno, no sé si en algún momento veremos cómo evoluciona todo esto. Si es que volvemos a la presencialidad, nosotros vamos a ver un pequeño aparatito que para poder ver cómo se producen, digamos, cómo se están produciendo en el agua particularmente esa disociación en gases de hidrógeno y gases de oxígeno. Eso lo hemos visto nosotros cuando hicimos la pila de la batería de melanina. ¿Ustedes vieron la batería de melanina, chicos? Sí, sí. Perfecto. Sí, profe. Pero ustedes no fueron a la Feria de Ciencias, ¿no? No, los de la tarde creo que habían ido. Unos compañeros míos, profe, cuando yo estaba a la tarde. Ajá. Bueno, el tema es que cuando nosotros llevamos esta pila de melanina a la feria, esto lo comento porque realmente es interesante, si en algún momento ustedes llegan a rever nuevamente la parte teórica, lo interesante es que la melanina tiene la posibilidad, hay un efecto de fotosíntesis, podríamos decir, porque trabaja con la luz solar. Entonces, desdobla el agua. No se olviden que nosotros trabajábamos con melanina sintética, que es la tinta común, bastante cara, por cierto.
Y entonces cuando se desdoblaba el agua se produce hidrógeno, oxígeno, se genera una diferencia de potencial bastante interesante y de allí que teníamos energía eléctrica. Ahora, lo que ocurre posteriormente es que ese hidrógeno y oxígeno se vuelven a recombinar nuevamente y regeneran el agua. Bien, nosotros lo que nos encontramos, casi sin querer, después analizando el caso, nos encontramos que realmente la pila, la batería, vieron que ustedes, nosotros utilizamos unos frasquitos, y esos frasquitos los teníamos que sellar. Cuando el sellado no era hermético, en la parte superior nosotros nos encontrábamos con que había algo de tinta. La primera pregunta era, bueno, alguien estuvo toqueteando los frascos, bueno, una lástima, pero realmente no es así, no es que la gente estuvo toqueteando o vino alguien curioso y toqueteó el frasco, lo dio vuelta. Lo que estaba sucediendo era precisamente que el hidrógeno y el oxígeno, al ser gaseosos y al ascender, estaban arrastrando parte del agua con la tinta. Bueno, eso nos dimos cuenta porque el fenómeno se producía en el laboratorio y en el laboratorio no entraba absolutamente nadie. Son casos lindos como para poder analizarlo y obviamente estamos hablando de tecnología de alguna manera que en este momento está bajo análisis y a lo mejor quien les dice que sea tecnología de futuro, porque la batería de melanina generaría energía en forma infinita. No es necesario recargarla ni nada, necesitamos luz solar y automáticamente la melanina siempre está regenerando el agua. Bueno, estos casos son lindos, son interesantes. En esos casos sí hay una especie de, hay una reacción química, obviamente. En el caso de la corriente alterna, no. Entonces acá ya diferenciamos dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. Yo les pedí que ustedes hagan una serie de ejemplos, que después veremos a ver qué tan lindos son. Y hablé de dos circuitos eléctricos, el circuito eléctrico en serie y el circuito eléctrico en paralelo. Pero también tenemos la posibilidad de un tercer circuito eléctrico. Ahora yo muestro muy rápidamente, no se va a poder apreciar mucho porque tengo la cámara en forma fija. Esto no es otra cosa que una zapatilla común y corriente, esa que ustedes van y compran, pero es un poco más sofisticada en cuanto a la calidad de los materiales. Tenemos que tener en cuenta la resistencia de los materiales y ahora voy con la pregunta de Juanita. La resistencia de estos materiales tiene que ser mínimo de 5 amperes. O sea, para resistir una intensidad de corriente de 5 amperes. Entonces, en este caso tenemos un circuito, digamos, tenemos los dos circuitos en este esquema. Tanto es acá hay un circuito en paralelo y también en serie. ¿Por qué en serie? Porque la idea es demostrarle a ustedes esto que yo estoy tocando aquí atrás. ¿Se alcanza a ver, Juanita, este cable rojo que hay? Sí, sí, va, igual estás perdiendo pantalla, pero sí se ve. Sí. A ver si lo puedo poner acá. ¿Ves ese cable rojo que hay? Ahí está, ahí está. Bien. Bueno, lo que hay ahí es es para que si hay un corto, lo que fuese, tenemos un pequeño un pequeño corte, digamos, de luz, cosa de que no nos afecte a todo el sistema, no se me queme todo mi sistema. Obviamente, si acá están conectados algunos artefactos, se van a quemar también los artefactos. Entonces, este sistema es un sistema en serie, de manera que tenemos un circuito en paralelo para alimentar a estos toma corriente y un circuito también en serie para los fusibles. O sea, yo lo hice y lo preparé para tener un fusible. Esto es lindo verlo en la práctica, cosa de que ustedes mínimamente vayan despertando, digamos, cómo es que se trabaja en física y en electricidad.
Con respecto a la pregunta que me hacía Juanita, y ahora quiero anotarla, me hablaste algo de la resistencia, Juanita, repetímelo, por favor. Sí, ¿qué pasaba cuando, o sea, si la resistencia era mayor y qué pasaba si la resistencia era menor? Está bien, ¿y en qué circuitos? No, porque la última pregunta, dame bien la consigna de la pregunta. Ahí voy. Porque Ah, ¿qué yo hablo? creo que les di, antes de eso, me parece que les di 2 ejercicios. Ustedes tenían Sí, que eran 2 resolver. ejercicios. Perfecto. El primero era un circuito en serie. Y el otro en El circuito en paralelo. serie, Y yo quería saber, o sea, sí, dale. bueno, yo quería saber cómo uno dio mayor resistencia que otro, Perfecto. o sea, Ahora, qué tenía que ver. ¿qué tiene que ver? Exacto. Bueno, ahora lo vamos a hacer. Cuando el circuito es en serie, la resistencia total directamente es la sumatoria de todos los equipos que yo coloqué en mi circuito eléctrico. Acá solamente coloqué 2 equipos o 2 electrodomésticos, para lo cual nosotros los mencionamos como omega 1 y omega 2. Si el circuito es en paralelo, entonces uno, ojo con esto, sobre resistencia total, ojo porque en general un gran porcentaje fallan en estas cuentas. 1 sobre resistencia total es 1 sobre omega 1 más 1 sobre omega 2. ¿Cuánto te dio este valor, Juanita? El primero me dio 8, porque era 5 más 3. Bien, 8 ohms. Sí. Perfecto. 8 ohms. Y el Y en el segundo, otro sí, me dio 1,87. perfecto, ohms. Bien, ¿se ve? ¿Se alcanza a ver? Sí. Bueno, ¿qué nos está demostrando esto? En realidad, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, yo les hice, creo, el ejemplo, lo vuelvo a traer nuevamente a colación, que imagínense ustedes que nosotros tenemos que, en nuestro barrio, en nuestra zona, tenemos que sacar el agua de lluvia. ¿Cómo lo vamos a sacar? Necesitamos hacer un zanjeo. Si hay poca cantidad de agua de lluvia, bueno, la zanja será pequeña. Si hay mucha cantidad, se junta mucho, tenemos que hacer una zanja ancha y profunda. Esta similitud grotesca, pero tomémosla con respecto a las distintas secciones de los conductores eléctricos. Ustedes cuando van a comprar un cable eléctrico, no es que yo compro el más barato, yo tengo que comprar, no sé si lo tengo por aquí a mano para mostrarlo, mínimamente para que tengan una idea, nosotros, a ver si acá se ve, son tablas. Estas son tablas donde cada fabricante, el fabricante de los conductores eléctricos, en función de estas tablas, seguramente si van a una casa de electricidad como corresponde, le dice, bueno, a ver, eh, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuántos equipos? ¿Qué potencia? Y en función de eso, con estas tablitas sacamos muy rápidamente la sección del cable. El cable puede ser de 1 milímetro, puede ser de 4 milímetros, que ya es bastante interesante, y el costo es otro, puede ser de 8 milímetros, que se lo utilizan y mucho. Por ejemplo, yo con mis placas solares necesito, todas las bajadas tienen que ser de cables importantes, creo que son de 6 milímetros las que yo tengo. Tienen un costo interesante. Ahora, ¿podría poner otro cable de menor sección, que es mucho más barato? Y puedo, pero lo que pasa es que no estoy aprovechando toda la energía eléctrica que estoy recibiendo del sol. Entonces esto hay que calcularlo muy bien. El tema es, si nosotros en esa zanja donde estamos canalizando agua, imagínense que ponemos una piedra, bueno, el agua seguirá pasando, pero si ponemos muchas más piedras, cada piedra representaría un equipo electrodoméstico. Si ponemos muchas más piedras, evidentemente habrá un momento en el cual vamos a tener problemas para que el agua pase o directamente no pasará. Entonces,
El ejemplo que estoy dando es, valga lo grotesco del mismo, tiene que ver con esto. Nosotros, ¿qué vamos a utilizar en nuestros hogares? En nuestros hogares, en realidad, lo que tenemos que tratar de colocar es un circuito eléctrico en paralelo. ¿Por qué? Porque fíjense en cómo... Acá me equivoqué yo, perdón. Esto lo voy a borrar porque, en definitiva, es la resistencia total. No es 1 sobre la resistencia. A veces uno después lo copia y lo copia mal, por favor. Yo tenía 1 sobre la resistencia, tengo que hacer todos esos cálculos y después tengo que invertir. La resistencia total es igual a 1 sobre 1,87 ohms. Claro, fíjense ustedes, un circuito en paralelo ofrece mucho menos resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La resistencia al pasaje de corriente eléctrica. Entonces yo puedo colocar más equipos, puedo hacer diferenciar los pasajes, por ejemplo. Esto lo comento, yo lo hice en mi casa, pero cada uno le va a buscar la mejor posibilidad. Yo tengo todo seccionado, lo que es el pasaje de iluminación interna de la casa, lo tengo con un circuito en paralelo y aislado. Tengo también el aire acondicionado, 2 aires acondicionados, cada uno con su circuito en forma independiente. Y otro garage tipo departamento, una cosa así, y eso también, o sea, todo lo tengo separado. Esto, cada uno, ustedes pueden decir, bueno, pero es necesario porque cada separación implica un costo extra. Entonces, tenemos que poner Por llaves eso, profe, Sí, contame. una pregunta, pero ahí no te convendría, o sea, el circuito en serie que tiene No, más no, resistencia. en serie no, porque en serie, si a vos se te corta si entra en cortocircuito una lamparita, automáticamente te deja sin luz toda la casa. Por eso, ¿dónde vamos a colocar el circuito en serie? Le mostré esto, cuando le mostré Perdón, esto, profe, si se corta, ¿qué? si se corta un electrodoméstico, vos podés hacer el tendido en serie, pero si un electrodoméstico se pone en corto, te quedaste sin luz en toda la casa. Por ejemplo, mira, ahora te lo muestro así, obviamente cuando nos veamos, y Dios quiera que sea pronto, esto lo vamos a analizar mejor. Fíjate acá, si a mí se me corta este fusible, me deja sin luz para que pueda trabajar todo el resto, me protege a todo el resto. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. El circuito en serie se utiliza en determinadas condiciones, pero para una casa, para una institución, sí o sí tiene que ser circuito en paralelo. Primero, fíjate cómo baja la resistencia, es decir, yo aprovecho más la energía. Hay un caso, por eso digo que la parte de la electricidad es muy lindo y sobre todo ver y hacer las pruebas. Nosotros lo hemos hecho en el laboratorio, que es la generación de calor, calor de Joule. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica, un efecto indeseable, es el calor que se genera. Y esa prueba cuando la hacemos es hermosa. Chicos, nos quedamos con esto ahora, porque nos quedan segunditos nada más. Es más conveniente el circuito en paralelo. Baja mucho la resistencia eléctrica y la resistencia eléctrica es un freno al pasaje de corriente eléctrica. Y el circuito en serie lo utilizamos y en determinadas condiciones lo vamos a utilizar. Les agradezco mucho. La próxima clase también, todas las preguntas que sean necesarias y ahí vamos a abordar el tema y continuaremos. Un cariño grandote para todos. Gracias. Dale, gracias. Chao, Chao. profe, gracias. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Hasta luego. Profe.